Decíamos que la base fundamental es entender estas dos cuestiones que podemos descubrir, que es el tema de que no existe la muerte y el concepto de reencarnación. Bien, el concepto de reencarnación es muchísimo más antiguo de lo que nosotros conocemos, ¿no? O sea, es un concepto que si buscamos en los libros de otras religiones, si buscamos en conceptos filosóficos, vamos a encontrar que existía y era preexistente a lo que conocemos nosotros en el día ahora, ¿no? Por algunas razones que ahora les voy a contar, a lo mejor las saben, pero algunas razones que les voy a contar, no nos han llegado los conceptos de reencarnación como corresponden. Y podemos nombrar un montón de religiones como el hinduismo, por ejemplo, que obviamente sin el concepto de reencarnación no existiría. El budismo, el islam no reconoce la reencarnación, no cree en la reencarnación, tiene una forma muy particular de ver las cosas. Los judíos sí creen en la reencarnación. Si ustedes escucharon hablar de una de las tribus judías que eran los esenios, no sé si escucharon hablar, del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, evidencian cuestiones de reencarnación y también evidencian cuestiones que no tienen nada que ver con los esenios, sino que eran libros que se usaban, el Zohar, que es un libro de la Cábala, donde se habla de la reencarnación, ¿no? Y así infinidad de cuestiones. Los egipcios, por ejemplo, querían la reencarnación, pero tenían incorporado el concepto de la metempsicosis, es decir, que el alma reencarnaba, pero en seres superiores o inferiores de acuerdo a lo que tenía que trabajar. O sea, para ellos podía reencarnar en un pájaro, en un mineral, ¿no? Cuestiones que la reencarnación no, básica no contempla, que nosotros podamos reencarnar en otro elemento. Sin embargo, nosotros tuvimos un caso cuando estudiábamos, porque casi el 90% del tema de cuando estudiamos era práctico. Hacíamos regresiones todo el tiempo cuando estudiábamos. Bueno, y apareció una persona alegando que era un mineral, una regresión. Nunca tuvo mucho sustento para convencernos a nosotros de que eso era real o no. Así que fue una pequeña señal, pero nada más. Así que dentro de por lo menos mi concepción sobre la reencarnación, esto no está contemplado, ¿no? Sí está contemplado el concepto del karma, que es lo que vamos a ver. Entonces, particularmente en lo que nos toca a nosotros, que es el caso de los cristianos, ¿no? O sea, básicamente hay dos escuelas filosóficas, ¿no? Una materialista que cree que cuando la vida termina, se acaba todo, y otra espiritualista, que es donde están todas las religiones, donde cada una tiene su particularidad, pero la que nos toca básicamente a nosotros es el tema de lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, el cristianismo. ¿Y qué sucedió con el cristianismo? Porque, para noticia de ustedes, el cristianismo en su principio creía en la reencarnación, ¿está? Entonces, ¿qué pasó? Pasaron muchas cuestiones que tenían que ver con lo político y con lo social, un montón de cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no? Pero la idea básica es entender que sí creían en la reencarnación. Orígenes, que es uno de los maestros, uno de los padres de la Iglesia Católica, hablaba sobre la reencarnación. Después fue criticado, obviamente, ¿no? Si nos vamos a los griegos, Platón, en la teoría de las reminiscencias, habla de la reencarnación, ¿no? Y así sucesivamente. Un montón de filósofos griegos también creían en la reencarnación. ¿Qué pasó? Particularmente cuando el Imperio Romano adopta como religión oficial el cristianismo, cosa loca, porque obviamente venían matando cristianos así terriblemente, en un momento Constantino, que era el emperador, decide que el culto cristiano se transforma en el culto oficial del Imperio Romano.
loca. Pero, ¿qué pasaba? El cristianismo tenía varias raíces y esas raíces empezaron a molestar, ¿no? O sea, empezaron a efervecer en las catacumbas, dicen los autores, ¿no? Y llegó un momento que el emperador tuvo que decir, bueno, vamos a dar un lugar a esta gente porque si no, esto va a explotar. Una sociedad politeísta, ¿no? O sea, fíjense las cosas que han ido pasando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La toma al cristianismo como iglesia oficial, pero en el primer concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, declara anatema la reencarnación. Es decir, de esto no se puede hablar, esto no existe. Anatema es una mentira, es algo que no existe. ¿Está? Justiniano, que fue un emperador posterior, en el 500 y pico, 525, termina de lapidarla, termina de sacar todos los conceptos, incluso tengo transcripciones exactas de lo que dijo, ¿no? De lo que dijo, de que esto no se puede hablar más. ¿Por qué les parece que esto no se puede hablar? ¿Qué pasó? ¿Qué les lleva a pensar? Sí, más allá de lo político. ¿Qué más? ¿No? Que era el todopoderoso y que después la mujer reencarnado con todo lo que había hecho iba como a dar la página, la verdad. Claro, pero en realidad la esencia es que si yo quiero dominar tu conciencia y me obedezcas, no te puedo decir que hay otra vida. Es lo que pasa en la actualidad. Claro, vos te puedes tirar a chanta ahora y decir, bueno, después veremos qué hago. O sea, la frase tan nombrada de que tenemos una sola vida, hay que aprovecharla. Sí. Y lo hacemos. Claro. Entonces hacemos todo lo que importa, no importa qué, Claro. total nos morimos y no pagamos nada. Exactamente, exactamente. Bien, así que lo que sucedió fue esto, básicamente. Por lo tanto, a nosotros no nos llegó nada. Es más, fueron quitados los conceptos del Evangelio, de los Evangelios, como en un concilio, ¿no? Sí, como en otro concilio se decretó que María era virgen. ¿Por qué se decretó que María era virgen? Y porque Krishna, su mamá era virgen también. Entonces, y nos conviene que se mantenga en esta línea la cuestión, ¿no? Como en el concilio Vigara de cuando te dije a vos, del 500 y pico, se decretó que la mujer tenía alma. Qué suerte tuvieron. La iglesia, pero se decretó que la mujer, mire la aberración. Sí, no, sí, tremendo. ¿No? Una cosa. Y a nosotros nos llega con el catecismo, con la cuestión, todo esto aprendido, ¿no? Si yo les contara cuál es. Aprendí manipulado. Claro, si yo les contara cuál es el origen del celibato, por ejemplo, ¿saben lo que es el celibato? Sí. ¿Cuál es el origen del celibato? Que nos contaron a nosotros. Y el hombre no podía casarse para mantener una línea, etcétera, ¿No? etcétera. Y para dedicarse exclusivamente a Dios. Bien. Pero lo que yo tengo entendido es que el celibato existe cuando empiezan los poderes, cuando empiezan a ser humanos. Muy bien, ¿por qué? Por el tema de las herencias. Para que cuando mueran los tipos, la plata queda dentro de la iglesia. El cuentito que nos metieron a nosotros, ¿cuál fue? No, porque tiene que tener una dedicación exclusiva a Dios. Entonces, por lo tanto, un pastor evangelista no podría existir, porque tiene familia, tiene todo y lo hace perfectamente. ¿Está? Estas cosas, ¿no? El origen de la confesión. ¿No? El origen de la confesión, ¿dónde está sustentado en el Evangelio? En el pasaje que dice, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Se tomaron cosas para armar cuestiones. Y es más, la Biblia fue compilada en un concilio. A ver, mira, Juan dice lo mismo que Lucas. Mira, también el mismo. Ahora, hay muchos evangelios que están declarados apócrifos. Por ejemplo, el evangelio del pseudo Santiago, que cuenta cómo Jesús, con sus amigos de chico, con barro armaba gorriones y los gorriones tomaban vida. El poder lo tenía, pero era un niño. Nadie cuenta la infancia de él. Como nadie cuenta que hay un evangelio de Judas, como nadie cuenta que hay un evangelio de María Magdalena. ¿Está? Entonces,
no conviene. ¿Cómo vamos a decir? Si prácticamente no sabíamos si la mujer tenía alma, ¿cómo vamos a decir que María Magdalena escribió un evangelio? Una locura. ¿No? Aparte, lo que pasa es que es difícil juzgar hechos desde la subjetividad actual, ¿no? Porque hay que estar metido en esa subjetividad, ¿no? Metido en el contexto, entender que el Papa era un monarca, no era Francisco. Que si bien Francisco si se lo recibe como un presidente de un país cuando llegue y toda la bambolla, el monarca mucho no tiene. O sea, el monarca era un papa, ¿no? Para entender lo que pasaba, que le decía a los cruzados, miren, no sé, vivía en Buenos Aires, San Luis Capital la verdad que está jodiendo mucho, elimínemela, y que no quede nada, así era. Y no quedaba nada, así de simple, nada vivo ni nada edificado, nada. O sea, ese poder, que nosotros no lo concebimos bien, claro, que es ese poder, ¿no? Entonces, claro, hay que meterse un poco en esa historia para poder entender por qué pasaba lo que pasaba, claro. Bien, lo mismo que a Jesús fue, en realidad Jesús fue tomado como un guerrillero, ¿no? Un tipo que venía a molestar. Yo estoy leyendo este librito ahora, y sobre lo traje, no sé si lo conocen. No. Tiene 9 libros, sí. J.J. Benítez, es un español, que lo escribió, y cuenta, según él, la verdadera historia de Jesús, porque él en una charla que fue a dar a México, que hablaba sobre la sábana de Turín, habló tan delicadamente y con tanto amor de Jesús, que uno de los participantes le pidió verlo después. Ese participante era un ex militar estadounidense, jubilado, que le cuenta que tiene información para darle si a él le gusta tanto a Jesús. Lo tiene 6 años dando vueltas. Y finalmente le da unos terribles manuscritos donde cuenta la historia de la expedición que hicieron en los años 78-80 los estadounidenses, donde crearon una máquina para viajar en el tiempo y fueron a la época de Jesús. Y cuenta en detalle todo lo que fue pasando. Y cuenta que este hombre, que es el comandante que fue, ya jubilado, cuenta lo que él fue con otro más en esa nave. Y no tenía nada de lo que era. No hay tanta información. Nada. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Tiene detalles, el 9º libro es así, ¿no? Detalles técnicos, el tipo dice que tuvo que corroborar todo, no sé, que encontraba tal serpiente y si la serpiente vivía en esa época, si tal planta, y él se infiltró disfrazado de comerciante griego entre la gente de Jesús y empezó a contar todo lo que hacía. Y tiene diálogos, él con Jesús, en el campo de Getsemaní, ¿no? Donde él está cerca de la casa de Lázaro, donde lo resucitado cuentan, qué le cuentan la gente de lo que pasó con Lázaro. Y por supuesto que no coinciden en muchos aspectos con lo que dicen los evangelios. Entonces dice que en un momento está sentado el gigante, le decía Jesús, él, ¿no? Que su nombre, si no recuerdo mal, era Jason, ¿sí? El nombre de él en la expedición, que no se llama por casualidad Caballo de Troya, la expedición, ¿no? No es el nombre del libro, este es el nombre de la expedición, Jack. Entra escondido. Claro. Cuenta que están sentados una noche con el fuego, y el gigante dice porque era alto, mano grande, fuerte, con musculatura, Jesús, sí, fuerte, las piernas, todo era grandote, ¿no? Y él le pregunta a Jason, porque entra medio en confianza, y le pregunta qué pensaba sobre si él venía a fundar esta iglesia, que él quería. Dice que él lo miró y le dijo: yo no vine a fundar ninguna iglesia, yo vine a formar un movimiento espiritual, a decir que mi Padre está en el cielo
y que todos son hijos de mi padre. Nada, ninguna iglesia. ¿Está? Bueno, es una cosa de locos, pero son 9 como estos. Así que hay que leer mucho para llegar. Y en el último, que está por salir ahora, se llama El diario del Liceo, y Eliseo fue el que quedó en la nave adentro, el otro compañero de él, que manejaba todo desde la nave. Él tenía un báculo, tipo como lo de esa época, donde lo ponía y filmaba, estaba todo filmado lo que pasó, que dice que lo tienen reales. Una cosa así. Bien, terminado con esto. Que acá existía una vara donde está todo el ADN y toda la formación del humano, Sí. que en esa época fue cuando supuestamente se vendieron a Estados Unidos. Ah, Estaba la clave para volver el tiempo hacia atrás. Eso Mira. pertenecía a los indígenas de acá del Monte Vitorco. Hitler estuvo obsesionado buscando esa vara en el año 40, está toda tallada, hay fotos y todo. En esa época matan a esa persona que la cuidaba, el guardián que cuidaba, que un hombre se dedicó toda la vida a cuidar y sobre todo para ver los extraterrestres que existen ahí. Y en esa época es cuando desaparece la vara. Mira. Por eso me llamó mucha atención cuando vos la dijiste. Sí, sí. Supuestamente se vendió a Estados Unidos. Y ahí pierde. A mí no me traía nada todo eso. Sí, es bellísima. Yo he visto fotos y todo eso. Es bellísima y nunca se supo dónde está. Y por eso se volvió. ¿Y de dónde se venía? ¿De dónde era el origen? De acá, de Uritorco. Los aborígenes, o sea, vos cuando vas a Uritorco, ellos te comentan de que ellos golpeaban la tierra, hacían una alabanza y salían los extraterrestres, que hay 5 bases mundiales nada más. Les daban información, trabajaban con los aborígenes, bueno, todo. Acá, estos que están en blanco, acá vamos a ver que son el 4 algo que tiene que ver con los ET. Es más, cuando vos vas al Monte Vitorco y haces, arriba hay unas coliquitas hechas que vos podés dar mano y sacar liberación. Y si ellos quieren, vos podés ingresar. Bueno, este hombre, que ahora yo otro hombre cuidándolo, te lleva a las puertas, tenés conexión con ellos son seres sin cuerpo, sin materia. Pero esa vara desapareció en esa época, de 76. Claro, sí, puede ser. Así que no me extrañaría que haya servido para. Sí, puede ser. Se que estamos perdidos, puede estamos ser, buscando sí. hace tiempo. Claro. Estaba acá en Argentina. Mirá vos. Y Hitler estuvo obsesionado, estuvo años que estaba. Nunca respondió. Mirá vos. Porque él quería eso, quería seguir sosteniendo el poder. Sí, claro. Y con esa vara se refiere. Tenía todo. Es hecho maravilloso. Sí. Para eso. Ahora sí te saben. Bien, así que teniendo en cuenta, digamos, todas estas cuestiones que vamos hablando, el otro elemento que aparece relacionado con la reencarnación es el concepto de karma. Seguramente ustedes lo manejan. Karma es un concepto como una cuenta de debe y haber, ¿no? Donde si yo hago algo positivo, karma, que acumulo, y si yo hago negativo, no es que yo tengo que venir a pagar nada, ¿tá? Sino que yo tengo que venir a aprender eso que no aprendí. En la historia hindú habla de la liberación de venir las sucesivas vidas, ¿no? Bien. Entonces decíamos que hay dos conceptos fundamentales hablando de la religión católica. Uno es la resurrección, que es el que normalmente conocemos nosotros acá, y otro es la reencarnación. ¿Qué dice la resurrección? Yo me muero, hay un juicio, cielo e infierno, y después algo particular que pasa, que es algo que nosotros, el que va a la iglesia o ha ido a la iglesia, dice siempre en el credo. Hay una parte del credo en la cual decimos, creo en la resurrección de la carne. Y hay mucha gente que no sabe ni lo que está diciendo. Bien, ¿saben ustedes lo que están diciendo? Dice que era reencarnación. No, porque está hablando de la carne. Está prometido el paradigma de la resurrección, que las almas volverán a los cuerpos y el cuerpo va a ser glorificado en el último día. Vamos a tener el mismo cuerpo, no contempla el concepto de reencarnación, la resurrección, ¿tá?
El único resucitado hasta ahora es Jesús. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es un cuerpo glorificado? Podrán decir, un cuerpo glorificado es algo parecido, si ustedes recuerdan, el pasaje de los discípulos de Maús. Cuando Jesús ya había muerto y se les aparece camino a Maús a 2 discípulos de él y no lo reconocen. ¿Se acuerdan de eso? ¿No lo escucharon? ¿Por qué no lo reconocen? Porque el cuerpo estaba glorificado. No era un cuerpo parecido. Él le tiene que mostrar las heridas acá, la llaga, no acá, ¿no? Acá. Sí, pero acá se desgarra. Acá. ¿Vale? Se las tiene que mostrar para que ahí le crean, ahí lo reconocen. ¿Ah? Eso sería un cuerpo glorificado. Un cuerpo iluminado. ¿Ah? Entonces, este es el paradigma que abarca la teoría de la resurrección o el concepto de la resurrección. La reencarnación, obviamente, habla de otras cosas que está más cercano al trabajo que nosotros hacemos. Habla de que el alma es la misma y va transitando por distintos cuerpos, con el único objetivo de aprender cosas, aprender, tomar y hacer mía. ¿Claro? De aprender cuestiones en toda índole. ¿No? Ya vamos a ver cosas que suceden en terapia regresiva que tienen que ver con conceptos como que fue violador, seguramente en nuestra vida va a ser violado. Para experimentar en carne propia lo que hizo al hermano, lo que hizo sentir al hermano. ¿Claro? Si nos vamos a lo que son las CCM, las experiencias cercanas a la muerte, ahí aparece el punto este. ¿Por qué? Porque casi toda la gente de todos los tiempos cuenta lo mismo. ¿Cómo es el proceso de la SM? Veo mi cuerpo desde afuera, primer proceso, y estoy bien. Hay un libro de J.J. Benítez que se llama Estoy bien, y que justamente trata de estos temas. Él hizo también investigación sobre eso y también de ovnis. De todo. Tiene unos 60 libros. Una bestia, como digo. Bueno, entonces el tema es que decíamos que la CCM, la primera parte es esta, ¿no? Después yo comienzo a alejarme y empiezo a ver un túnel, y en ese fondo del túnel hay una luz, ¿no? Y me siento atraído por esa luz. Y quiero ir hacia esa luz, pero veo mi cuerpo. ¿No? Prevalece mucho más el sentimiento y la fuerza de querer ir hacia la luz, de querer estar en la luz. Empiezo a sentirme bien. Aparece sensación de paz. Todo lo mismo, y pasa mi vida como una película en un segundo, donde aparece todo lo que hice y lo que sintió. Yo siento lo que sintió la persona con lo que yo hice, y aparece todo lo que no hice y siento lo que la persona sintió con lo que no hice. ¿Entienden? Bien. Bien, eso sería el juicio del paradigma de la resurrección. Pero ¿quién es el juez? Vos mismo. Vos mismo sos el juez ante eso, porque es tan evidente lo que está viendo, que decís, no, esto es increíble. Y después hay un punto en donde vas avanzando hacia la luz y hay una voz o un pariente que aparece que te dice, no, todavía no es tu tiempo, tenés que volver, a veces no quieren volver, ¿no? Pero tenés que volver. Y sienten el impacto de cuando un alma entra de nuevo en el cuerpo. ¿No? Y empieza de nuevo el dolor, y empieza, ¿no? Que se había acabado todo eso, había terminado. ¿No? Entonces, básicamente, esto es lo que tiene que ver con el concepto de karma. ¿No? Y para terminar con lo histórico y reforzar las cuestiones que tienen que ver con el concepto de reencarnación, le voy a citar a Jung, ¿no? Él habla en un momento de lo que son los arquetipos, no sé si lo escucharon a él, lo que son los arquetipos, el inconsciente colectivo, bien, todos estos conceptos que tienen que ver con cuestiones que están relacionadas con todo esto, ¿no? Y las palabras de él textuales dice: si admitimos que hay una continuación en el más allá,
solo podremos concebir un modo de existencia que sea psíquico, pues la vida de la psiquis no tiene necesidad del espacio y el tiempo. La existencia psíquica y sobre todo las imágenes interiores de que nos ocupamos desde ahora ofrecen materia para todas las especulaciones míticas sobre una vida en el más allá. Palabras textuales. No. Con lo cual, él obviamente tendría, no sé si creía totalmente en esto, pero obviamente estaba muy cercano a esta cuestión. Bien, y entrando más directamente en lo que es la psicología, la palabra, la etimología de la palabra, significa logía, estudio, y psico es psique en griego, que significa alma. Estudio del alma significa la palabra, paradójicamente, ¿no? Y en terapia de regresiones, la que trabaja es el alma, no es ni el terapeuta ni yo. El alma es la que trae lo que hay que trabajar, lo que está molestando, y lo pone en evidencia, lo pone en funcionamiento para trabajarlo terapéuticamente, ¿no? La experiencia en terapia regresiva comienza en 1887 con Fernando de Colavida, que era un militar que se dedicó al tema de la hipnosis, ya jubilado, y empezó a practicar y empezaron a aparecer como Brian Wade con Catherine, alguien que sigue a otro lugar, a otro espacio-tiempo. Entonces empezó a trabajar con eso y la primera evidencia fue realizada, expuesta en el Congreso Espírita de 1900, y allí fue donde se trajo toda esta información y empezó a circular, ¿no? Hay un montón de gente que yo los anoté como para que ustedes lo tuvieran fresco, si lo quieren anotar e investigar, lo pueden investigar. Ian Stevenson, este libro me lo trajo de España mi amigo que me llamó hoy. Un libro que acá no se consigue. Ian Stevenson es un investigador, yo les voy a leer dónde trabaja este hombre, muerto ya. Trabaja en la División de Parapsicología del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia. ¿Escucharon, no? División de Parapsicología. Años luz de nosotros, ¿no? Este hombre empezó a investigar, porque decía, estaba el concepto de reencarnación, hizo muchas más investigaciones. Ahora hay uno que se llama, un discípulo que se llama Pinball Lovell, que también se dedica a seguir este estudio, y tiene este libro con 20 casos, de los cuales hay uno que a mí me pegó mucho, que es la historia de un chico, que no se lo cuenta, si me permite. Pero yo que de qué hablar, ¿no? Es la historia de un chico que nace en Estados Unidos y a los 5 años un día el padre lo lleva a un museo de aviación, porque a él le gustaba la aviación, el padre, ¿no? Y entonces el pibe estaba alucinado mirando y sobre todo miraba aviones de la Segunda Guerra. Bueno, terminó la visita, todo bien, volvió a la casa y al tiempo, un día, él le dice al padre, papá, que yo me parece que manejaba aviones. Ah, sí, le dice el padre. 5 años. Experiencias de vidas pasadas persisten hasta la entrada en la educación. ¿Ah? Después con la culturización y con un montón de cosas se van borrando. ¿Ah? Yo tengo pacientes que, y ahora voy a empezar a ilustrar con casos, tengo pacientes donde el hijo le dice a la mamá, no sos como así, no, era rubia, era así, mi perro no es eso, mi perro se llamaba tal. La madre desesperada, ¿no? Ha venido a mi consultorio y hemos charlado sobre el tema y he hablado con ese chico. También he entrevistado gente con casos de SN, que las tengo grabadas, siempre con lo que ya he hablado. Bueno, la cuestión es que este chico
le empieza a contar al padre esto, ¿no? Que a él le gustaban los aviones, y a mí me parece que yo manejaba un avión como ese que vimos en el museo. Ah, sí, sí. Padre, de pito importancia, imagínense, un chico de 5 años. Bueno, la cuestión que fue pasando el tiempo y un día le dice, papá, yo me parece que me morí manejando un avión. Ah, sí, ¿no te moriste manejando? Sí, eran otros aviones que nos atacaban y yo me parece que moría. ¿Cómo sabes eso? No sé, me acuerdo. Y se reía. Al tiempo le dice, papá, y yo sé hasta cómo se llamaba el avión. Sí, era un Tupolev 114. Mirá vos, sí, el tipo ya empezó a tocar con el pibe de 5 años, en un avión. Empezó a googlear y existía el Tupolev 114. Y el tipo empezó a decir, escucha, es esto, ¿no? Claro. Entonces un día le dice, sí, así que vos te gustaba este avión, y él empezó a sacar el nombre. ¿Te gustaba este avión? Así, sí. ¿Y dónde paraban los aviones? No, paraban en un barco. Ah, mira vos. ¿Cómo se llama el barco? ¿Te acuerdas? Sí. El USS Intrepid. Por supuesto existía. Yankee que empiezan con USS tanto. Había existido. Segunda Guerra. Vamos a ver. Bueno, ahí después ya se empezaron a volar todas las pájaros. Entonces un día le cuenta que se llamaba John Smith, esa vida. Googlea y existía un John Smith como tripulante. Bueno, ahí se volvió loco. Le comenta a unos amigos, que resulta que estos amigos conocían a Ian Stevenson. Entonces le dice, mira, hay un tipo que tiene que tener. Bueno, lo citan, lo juntan, el tipo, si ustedes ven acá, esto no es solo escrito, sino que tiene tablas de investigación, ¿ven? Preguntarle a otros, cita, no es que lo investigó así nada más, ¿no? Testigos, corroboran los testigos, bueno, ¿ven? Un montón de cuestiones técnicas de investigación, ¿no? Comparaciones, bueno, es una cosa de importancia. La cuestión que en un momento dado, bueno, viene, lo entrevista al chico, empiezan a hablar, bla, y él dice, bueno, tenemos que corroborar todo esto. Y dice, ¿y cómo? Dice, ustedes déjenme investigar. La cuestión es que le empieza a investigar, y había un hombre que había estado en ese barco, que todavía vivía en Alemania, tenía 87 años y vivía todavía. Era muy joven en la Segunda Guerra. Bueno. Entonces él logra contactarse en Stevenson con la hermana de este hombre. ¿Tá? Y la cuestión es que le explica qué era lo que estaban investigando, imagínense, ¿no? La problemática del idioma, cómo hasta lograr entender. Y ella básicamente le dice, mira, yo no sé si mi hermano le va a dar bolilla, pero venga, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que viajan todos. Todos los reciben. El chico se sienta, 86, 5, empiezan a hablar, y el tipo estaba totalmente desconfiado. Entonces le dice, bueno, yo te voy a hacer algunas preguntas, no me acuerdo exacto de todas las preguntas. ¿De dónde se accionaba la palanca para eyectarnos cuando teníamos problemas? Abajo en izquierda. Cuando ascendíamos, el tanque lo llevábamos lleno o lo llevábamos por la mitad porque si no era mucho peso. Y así 2 o 3 preguntas más. Mucha información. Sobre la Entonces idea. el tipo se enoja y cree que le estaban tomando el pelo y que lo habían instruido al pibe para que, bueno, y ahí explote y se enoja. Y el pibe se pone a llorar. Y el pibe le dice, no, pero yo me acuerdo. Sí, pero que sí, que no. Y el tipo dice, váyanse de acá, que yo. Y en un momento el pibe le dice, ¿y vos me vas a negar que te gustaba Luisa Hebel? Y ahí se paralizó todo. Era una chica que le gustaba en el año 42 al tipo. Bueno, ahí voló todo. Bueno, fueron con él después a donde supuestamente había caído el avión. Tiraron flores en el lugar del barco, toda una ceremonia. Bueno, ese es uno de los casos que está ahí. Alucinante. Hay una de una india también,
que muere en un puente, una nena chica que la juntan con su familia, pues había muerto a los 6, 7 años, la juntan con su familia, estaba toda viva y ya habían reencarnado ella. Y empiezan a hablar y hablan. Ese video creo que está en internet, en YouTube, si lo buscan. Y este no sé si no está. Creo que está. A mí me parece que está. Sí. No sé si está muy detallado. No, bueno, pero detallado está en el libro. Sí, pero algo, Claro. en casos así. El de la chica india me acuerdo seguro que estaba. Este no recuerdo. Pero bueno. Bueno, entonces, con toda esta prerrogativa, digamos, y teniendo en cuenta que la palabra psicología es estudio del alma, vamos a empezar a incursionar en lo que es terapia regresiva específicamente, que es lo que yo quiero intentar poder compartir con ustedes. Entonces, bien, la terapia regresiva, algunas líneas trabajan con hipnosis, yo no trabajo con hipnosis, yo trabajo con lo que se denomina estado expandido de conciencia. ¿Por qué estado expandido de conciencia? Porque la conciencia, digamos, es una línea, no tiene solamente dos estadios, vigilia y sueño, hay estados intermedios. ¿Está? Estos estados intermedios es a donde el terapeuta, por la forma de abordaje que tiene, logra que la persona vaya a uno de estos estados intermedios. Y en ese estado intermedio es donde aparece el alma trabajando. ¿Se entiende esto? Sí. Hay otras líneas, como por ejemplo la de Aurelio Mejía, que es un colombiano, que trabaja con hipnosis directamente, ¿no? Yo he tomado algunas cosas de esas líneas porque me parecieron interesantes y funcionan, ¿no? Como por ejemplo el concepto de perdón, que funciona mucho dentro de la regresión, ¿no? Si bien yo el concepto de perdón lo tengo incorporado desde antes, para mí el concepto de perdón es un concepto muy importante, en principio, para el actuante. Es decir, no es necesario que el otro sepa que lo perdonaste. Lo que importa es perdonarlo vos adentro de ti. Y con un efecto colateral, ahora, si yo te perdoné por algo que vos me hiciste, no es necesario que vayas a casarte y a tomar cerveza con vos el fin de semana que viene. No. Por eso hay un acrónimo que es muy interesante, que es este, que ahora vamos a desarrollar. PAU. Porque ¿qué pasa cuando yo perdono? Y esto se ve mucho en la regresión. En realidad, yo siento tranquilidad conmigo mismo, fundamentalmente. Porque nosotros, el problema central que tenemos es que estamos muy acostumbrados al juicio. ¿No? Entonces, cuando yo hago algo por alguien, estoy esperando que si alguien haga algo por mí, lo haga. Entonces yo estuve, no sé, cuidando a mi tío, que estuve internado un mes, hice de todo por él. Y esa fue mi tío, está bien. Pasan 10 años, y un día el internado soy yo, mi tío ni aparece. Entonces yo estoy preocupado y estoy caliente, ¿no? Porque no aparece mi tío, no puede ser. Y todo esto interno que aparece, ¿no? ¿Y quién es el único perjudicado? Yo. ¿Por qué? ¿Lo escucharon hablar de bioneuroemoción? Sí. ¿Qué pasa en la bioneuroemoción? Gran parte de las enfermedades están sustentadas desde una emoción. ¿No? Pensamiento, pensamiento, emoción, por un proceso de conversión que es propio del psiquismo, se proyecta en el soma y el cuerpo produce cosas. Entonces, por ejemplo, un cáncer tiene que ver con todo esto, con esta porquería que tengo dentro. ¿Y a mí quién me puso un revólver en la cabeza para decirme que si eso por mi tío? Nadie. Entonces, ¿qué es lo mejor? Hacer soltar. ¿No? Y si pasó algo, perdonar, aceptar, olvidar. ¿Está? ¿Por qué? Porque el que se beneficia soy yo mismo en principio. Como yo no tengo el joystick para manejar la voluntad del otro,
El otro es otro. No soy yo ni una extensión mía, como algunas madres creen de sus hijos. No, el otro es otro. Porque vieron que hay algunas madres que también han hecho una campana de queso, ¿no? Y esos chicos, cuando tienen que ser y hacer, no pueden porque hacía mamá. Y mamá no se da cuenta que un día va a estar muerta. Y ese pibe va a tener que seguir haciendo, siendo, eligiendo. No, yo hago todo por él. Y que es mucho más. En muchos casos no son libres. Bien, en muchos casos no son pibes. Hay un caso de un paciente que toda la vida hizo lo que había que hacer. Estudió, se recibió, se puso novio, se casó, tuvo hijos, tuvo un buen laburo, un abogado, un buen estudio, gente trabajando, todo va. Hasta que la secretaria, que era más joven, le empezó a tirar bomba. Y al tipo lo desequilibró totalmente. Y no sabía qué hacer. Y no sabía qué hacer, y no sabía qué hacer, y no sabía qué cosa le quiere, ¿sí? Esto es, fue joven, y hago de terapia y de pelota. Llego al punto de ir al cementerio donde estaba la madre enterrada, preguntarle al cementerio a la madre adoptiva qué hacía. ¿No? Y esa era la mamá que le tenía que hacer. Y además con el de la tercera fuga, ¿no? Hay que hacer lo que debe ser. Nunca el deseo. ¿No? Ahora, ¿cuál es el problema que se presenta con esto? Es esto. El problema es esto. Ego. Porque a esto dice, vos tu tío fuiste, vos tomaste, perdiste noche, tarde, escuchame, y ahora nadie viene. Pajarito adentro, ¿no? Entonces esto es el problema. ¿Qué haces eso? ¿No? ¿Qué pasa eso? Claro. Y esto no es tan fácil desembarazarse de esto, porque es constitutivo, es parte de la estructura, ¿no? Es todo un trabajo salir de esto, no es fácil, ¿no? Pero este camino es interesante. ¿No? Bien, yendo específicamente a la terapia regresiva ahora sí, dijimos que entonces trabaja con el estado expandido de conciencia. ¿Se entiende este concepto? Sí. Bien. Entonces acá aparecen infinidad de experiencias. Infinidades. Y las vamos a ir viendo. Para estas dos no las puse porque a partir de acá, bueno, algunas personas en alguna charla es a partir de acá. Pero para ustedes seguramente es a partir de acá. Cuando empieza totalmente un nuevo paradigma que se imagina la cabeza. Casi que no se acepta fácilmente lo que pasa en esas instancias. ¿Está? Bien. Entonces vamos a comenzar para entender cómo funciona el alma con unas premisas básicas de las cualidades del alma, porque el alma tiene cualidades que si estudiaran algunos psicoanálisis son muy similares al inconsciente. Yo no me atrevería a hacer una avanzada sobre este concepto, pero si no es parte, si no es similar, si no hay algo ahí, pero no me atrevería a afirmarlo totalmente. ¿Cuál es una de las leyes que rige al inconsciente? La atemporalidad. Es decir, el inconsciente puede mezclar algo, por ejemplo, en una expresión de él que es un sueño, que tenga que ver, se mezcla mi papá que me lo crucé esta tarde, pero tiene la cara de la maestra de primer grado, ¿no? Y ahí, ¿qué pasa? Entonces, es atemporal, totalmente atemporal. El alma también es atemporal, ¿está? O sea, el alma es esto, ¿no? Si bien es creada acá, y acá diríamos en cuanto a la resurrección que si hay una vida posterior a la vida humana en esta tierra, ¿por qué no pudo haber una antes?
Básico. Entonces, cuando en el Génesis, creen los primeros cristianos, específicamente los judíos más que los cristianos, cuando en el Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿No? Ustedes creen en un Dios único, ¿no? ¿Sí o no? ¿Con quién estaba hablando Dios cuando dije hagamos? ¿Con quién hablaba? Estos dioses. ¿No? Hablaba con las almas que ya estaban precreadas. Y ahora, métanse en los cuerpos y sean co-creadores míos. Y continúen con la creación. ¿No? Porque si no, ¿quién le hablaba? Cuando decía, hagamos. ¿No? Pequeños detalles así que uno va viendo en la medida que va estudiando todo esto y que son interesantes. Como va mirando entre líneas y va pudiendo releer. Claro, claro. Entonces, si acá se creó el alma, acá el comienzo, si alguna vez lo hubo, o a lo mejor existieron 100.